En esta ocasión les quiero hablar sobre uno de los escándalos contables que se ha dado en Colombia, sobre drogas la rebaja exactamente en cuanto a los dilemas éticos de drogas la rebaja. Este es un trabajo presentado para la Fundación Universitaria San Martín por Marian Joana Forero, Shirley Xiomara Grueso Ortiz y Joana Ortiz Agudelo. Es presentada el profesor Juan Carlos Ruiz en la asignatura de ética profesional y somos de la Facultad de Contaduría Pública. Vamos a iniciar hablando sobre qué es la ética, qué es el contador público, qué ley lo regula en Colombia para poder entrar en materia del escándalo contable acerca de la figura del contador público de esta entidad que es Drogas La Rebaja. Entonces, ética es una parte de la filosofía que estudia el comportamiento del ser humano en cuanto al bien y el mal y relacionado también con la moral. Además es la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto a lo que se relaciona con los fines que determinan su rectitud. En otras palabras, también podríamos decir que ética se deriva del griego ethos, que es como se habla del carácter del ser humano como tal. El contador público es una persona que mediante inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la contabilidad está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión. Ahora, ¿qué regula esta ética para el contador público? Que podríamos decir que es la ética del contador público, así mismo. Entonces es la ley 43 del 90 en Colombia, que esta contiene el código de ética del contador. Este código de ética contiene un conjunto de normas pertinentes sobre la ética a las que deben ceñirse los contadores públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores en el ejercicio de las funciones propias de la contaduría pública establecidas por las leyes y sus reglamentos. Antes de tocar el tema claro sobre el análisis del escándalo contable de drogas la rebaja, quisiéramos hablar un poco sobre las sanciones, sobre qué es la sanción. La sanción es como el castigo que se da al que no cumple una norma establecida o que tiene un comportamiento incorrecto. Aquí vemos un esquema donde podemos mirar qué cantidad de sanciones se han impuesto por la Junta Central de Contadores. Vemos que el 89.76% equivale a la suspensión del contador, el 7.23% a la amonestación, el 2.41% a la cancelación y el 0.60% a la... De esto un poco más adelante vamos a hablar. Entonces, quién impone las multas? Es la Junta Central de Contadores. Esta junta ha determinado 4 tipos de sanciones aplicables a los contadores que incumplan la ley. Y esas sanciones van dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Entonces podemos ver que estas sanciones, la primera serían las amonestaciones, que es un llamado de atención por cometer faltas leves. Las amonestaciones se pueden dar por no presentar las notas a los estados financieros, por ejemplo. Se puede dar por sustraer documentos contables e información financiera de la empresa. También se puede dar por no pronunciarse frente a la no presentación de las notas a los estados financieros y cuentas de orden. Podemos ver que hay otro tipo de sanción que son las multas. Esas sanciones se imponen cuando la falta no conlleve a la comisión de delito o violación grave contra la ética. Las multas se ven reflejadas en valores pecuniarios establecidos de acuerdo con la gravedad de la falta. Hay otro tipo de sanción que es la suspensión de la inscripción y esta se impone por el incumplimiento de lineamientos tales como incumplimiento en el código de ética, incumplimiento de las normas de auditoría, normas jurídicas, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, por violación a la confidencialidad de documentos y a la residencia en casos de multas impuestas, lo cual acarrea la suspensión hasta por 1 año de la inscripción. En cuanto a la violación a la confidencialidad de documentos e información, pues hay unos parámetros en los cuales si se necesita por investigaciones, algo así, sí se puede revelar algunas cosas. Bueno, también hay otro tipo de sanción que es la cancelación de la inscripción, que es el máximo castigo impuesto por la Junta como consecuencia de faltas graves. Ejemplo de esas faltas es el delito contra la fe pública,
inscripciones con base en falsos documentos, reincidencia en sanciones, entre otras. Esta sanción podría ser levantada a los 10 años o antes si la justicia penal rehabilitare al condenado. Un ejemplo de esa cancelación de matrícula puede ser por haber sido condenado por un delito en contra de la fe pública. Vamos a mirar también utilizar las claves que le fueron suministradas por un banco para acceder al servicio de Internet y realizar transacciones financieras de la entidad apropiándose en forma arbitraria de dineros en cuantías considerables. Vamos a mirar más adelante qué pasó con el caso que escogimos. Entonces, un análisis ético es que en el sentido de considerar las faltas cometidas y caracterizadas por el presente estudio, frente a los lineamientos establecidos por la Internacional Federación de Contadores, se encuentra el principio de observancia de disposiciones normativas, el cual fue más vulnerado por los contadores, en este caso, que estamos tocando el contador de Drogas La Rebaja, que es el ex contador Guillermo, entonces el ex contador Guillermo Palomar. Vamos a mirar que, sin embargo, existe un principio de competencia profesional y debido cuidado, que es el que establece que un contador puede siempre estar actualizado, manteniendo sus habilidades y conocimientos para así prestar un servicio adecuado y de acuerdo con las normas profesionales. En lo cual, en el estudio que nosotros hicimos, pues este contador Guillermo Palomari no cumple con esas expectativas y con esos lineamientos. Vemos que el contador público está sometido, por así decirlo, a algunos tipos de amenazas que son intereses personales, autorrevisión, medición, familiaridad e intimidación, que en este momento pues no vamos a tocar profundamente, pero podríamos aducir, según el caso que estamos estudiando, que este contador público, Guillermo Palomari, en el caso de Drogas Rebaja, se pudo ver implicado en este tipo de amenazas y no hizo uso de las salvaguardas que nos da el código de ética. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia en el caso de Drogas La Rebaja. Bueno, Drogas La Rebaja es una entidad que se vio implicada en el lavado de dineros, en el lavado de activos, comportamientos ilícitos por drogas dañinas y por tráfico de drogas como la cocaína. Entonces, ¿por qué tocamos el caso del contador Guillermo Palomari? Porque en este tipo de cosas, en las empresas se manejan siempre doble contabilidades. Entonces, Guillermo Palomari tiene una nacionalidad chilena. Él estuvo en Colombia más o menos en 1973, fundó su propia empresa. Luego en el 86 se vinculó como asesor a la empresa de drogas La Rebaja con la familia Rodríguez Orejuela. A él lo contrataron básicamente para instalar un programa de contabilidad. Luego ya a principios del 90 asumió la posición como secretario personal de Miguel Rodríguez. En el 95 entonces se ven implicados en esta situación de lavado de activos. Cuando Guillermo Palomari lo llaman para poder indagarlo para el debido proceso, entonces él asegura que para los jefes del cartel de Cali, porque Droga La Rebaja se vio implicado es en el caso del cartel de Cali, entonces Guillermo Palomari cuenta que para ellos era muy importante tener mucho cuidado con el manejo de la contabilidad para no levantar las sospechas ante las autoridades. ¿Por qué? Porque llevaban doble contabilidad, había una contabilidad que era de drogas. Entonces eso hizo que ellos tuvieran que contratar a una empresa extranjera para poder manejar un sistema de computación, que ese sistema de hecho les costó 3 millones de dólares. Entonces también contaba Guillermo Palomari que cada gerente tenía que ser responsable del contador por el hecho de que manejaban las dobles contabilidades, que esas contabilidades eran paralelas. Una cosa importante es que saben que ese tipo de dobles contabilidades se llevan para no declarar tributariamente y para poder lavar el dinero que viene de la mafia, que viene del narcotráfico. Entonces ellos manejaban una contabilidad que se llamaba ilegal y otra contabilidad que se llamaba la oficial. Entonces, para poder ellos mencionar ese tipo de contabilidades, tenían unos códigos especiales. En el caso de la contabilidad que era de Droga La Rebaja para Cali, por ejemplo, entonces ellos manejaban dos C, dos letras C,
y el número 1. Entonces eso identificaba que esa era la contabilidad para una de las sucursales de Drogas La Rebaja. Este ex contador también nos cuenta que ellos tenían unos movimientos como doble facturación, que también ellos lo hacían de manera para poder evadir cosas, para poder mostrar que entraban dineros, por ejemplo, por la mercancía o por el medicamento que llegaban a las vitrinas, pero realmente no, eran procedencias ilegales todos los dineros que llegaban ahí. Además de eso, una parte importante que quiero resaltar es que Guillermo Palomari como contador, cuando la fiscalía le pregunta que si las personas y los trabajadores de la empresa estaban enterados de esta situación, él comenta que sí, que ellos estaban plenamente enterados, incluso el departamento de contabilidad, el departamento financiero, el departamento de auditoría y todos los cargos de gerencia regionales tenían pleno conocimiento de la existencia de la doble contabilidad y que además de eso que los dineros eran suministrados por Miguel y Gilberto y que todos tenían pleno conocimiento de que el dinero provenía del negocio del narcotráfico. Eso es algo importante que queremos resaltar acerca de la capacidad de esta persona como contador, que realmente no se maneja la parte ética ni en su vida personal ni en su vida laboral. Entonces queremos resaltar que Juan Manuel Silva Camarena, como investigador de la Facultad de Contaduría, dice en algunos de sus escritos que la ética se presta para malos entendidos muchas veces y que cuando hablamos de ética pues estamos hablando de una práctica moral, estamos hablando de una disciplina filosófica cuyo objetivo de estudio es el comportamiento moral de los hombres. Entonces, en este campo de la investigación filosófica nos habla de la conciencia moral, que constituye entonces como nuestro carácter. Entonces hasta nuestros juicios y valores morales y que debemos pensar obviamente en muchos temas. Podemos también recordar que el investigador nos dice que si fallamos en los términos de la ética profesional, dejamos de ser lo que éramos, somos menos, del mismo modo como el soldado queda desagradado o degradado por un acto de deshonor, degradado para siempre. Asimismo, la ética profesional, como nuestros actos morales, nos hace honorables y nadie con salud mental suficiente puede soportar dejar de ser lo que es. Entonces vamos a mirar, aparte de los principios contables o de los principios que nos da la contaduría y que nos da la ley, qué es en sí el perfil del contador público. El contador público debe tener fe pública. ¿Qué es la fe pública? Es como la firma que plasma el profesional en los estados financieros o en el ejercicio de su profesión, que dice claramente que todo lo que le está registrando es real, que todo es diáfano, que todo es transparente, que viene de una fuente real. Debe tener unas aptitudes, debe tener unas actitudes, debe tener su carácter, debe ser frente a toda la ética que puede delinear el perfil del contador, debe tener unas habilidades, debe tener una visión general de los objetivos, unas estrategias para la organización, debe tener unos conocimientos plenos, debe tener unas actividades personales que puedan mostrar que hay que hace una vida para la profesión, que es una parte crítica hacia la vida y hacia la profesión, que da una seguridad de superación permanente, que tiene una iniciativa, un carácter emprendedor. Ese es el perfil del contador público. Ahora, el perfil del contador sanmartiniano, pues creemos en sí que el contador sanmartiniano puede estar preparado para salir con esos conocimientos conceptuales, con esa contribución al desarrollo de la investigación, que puede salir con una comprensión e interpretación del marco socioeconómico y político legal en que se debe desenvolver la disciplina contable, tiene una capacidad de comprensión e interpretación. Además de eso hay una habilidad de expresión, una habilidad creativa y lo más importante que tiene una actitud ética y compromiso social. Hay unas recomendaciones que queremos hacer antes de de tener una empresa para nosotros tener nuestro ejercicio contable, y es que tener en cuenta que tenemos que tener una transversalidad en la enseñanza de la ética profesional, buscar que el contador tenga en cuenta que se requiere un perfil más gerencial y orientado a resolver conflictos y a liderar el cambio y, obvio, tener mucha ética. Esas son nuestras recomendaciones en la investigación que hemos hecho a partir de todos los temas y muchas gracias por la atención.